¿Alguna vez sentiste que ibas al colegio y no aprendías nada? ¿Materias de relleno y profesores que no querían estar ahí? Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast, es el lugar donde aprendemos diferente pero tenemos mentes brillantes. Mi nombre es Juan Cid y te recuerdo que este es tu lugar para ser tú mismo y sentirte en confianza. Hoy me desperté recordando muchísimas cosas, entre esas, ¿cómo empezó mi vida escolar? ¿Sabes? Siento que, por lo menos de lo que me han contado mis padres, fui el típico niño que cuando fue a su primer día de clases no quería ir, estaba llorando y recuerdo incluso un poco haber estado incluso asustado. Imagínate lo que es que tu mundo sea tu casa y luego tengas que enfrentarte a un kinder. Supongo que para ningún niño esto es divertido. Y usualmente cuando camino por la calle y de pronto me topo con que, no sé, algún extraño está conversando de esto con su hijo bebé y le dice, oye, ¿sabes? El kinder es divertido. O me encuentro por decirles en el súper y veo algún papá o alguna mamá que están comprando la colación y le dice, oye, ¿sabes? Tu primer día de clases va a estar a lo bestia, va a estar súper cool, te la vas a pasar muy bien. Yo solo me pongo a pensar, ¿y yo cómo la pasé el primer día de clases? ¿Sabes? Hay una edad en la que en teoría te olvidas de todo lo que has vivido, si no estoy mal es como a los 2 años, 1 año y medio, que en teoría pues pierdes todo el conocimiento de todo lo que has estado viviendo, o por lo menos eso es lo que yo leí hace poco. No estoy seguro si sea una teoría de conspiración o si esté probada. Saben, la verdad es que yo tampoco tengo recuerdos de cuando aprendí a hablar o caminar o etcétera. Entonces creería que esto es cierto. Mira, y justo me ponía a pensar y desbloqueé algunos recuerdos del jardín de infantes. ¿Se podría decir sí, el jardín? Miren, me acuerdo que el primer día de clases nunca me costó hacer amigos. Más bien me pude integrar y tal. Pero me acuerdo que uno de los días, no estoy seguro si era el primer día de clases, me hice pis en los pantalones. Recuerdo que estaba jugando en el arenero y me la estaba pasando muy muy bien. Y solo fue como un, sabes, quiero ir a hacer pis, pero a la vez no quiero ir hasta el baño porque quedaba muy muy lejos y me daba miedo estar solo. Entonces lo que decidí hacer fue, ok, me voy a orinar en los pantalones y si es que me tiro arena encima, seguro la arena se va a quedar ahí impregnada en el pantalón. Entonces nadie va a cachar que me hice pis en los pantalones. Mala idea. Terminé de hacer pis, continué jugando en el arenero, sonó la campana para volver a clases y ups, un niño se había orinado. Y fue horrible porque recuerdo que obviamente ya me había hecho pis y me llevó la maestra a las duchas. Recuerdo que los baños del jardín eran diferentes a los de primaria y de secundaria porque en los nuestros habían duchas. Entonces nada, entramos, me empezó a bañar, recuerdo que me empezó a bañar en agua fría, no en mal plan, más bien no recuerdo que la maestra haya estado enojada, porque si es que hubiera estado enojada hasta ahora me acordaría de eso. Y bueno, me empezó a bañar, me dijo como, oye, no tienes que hacer esto, si es que lo vuelves a hacer no te vas a meter a la piscina. Recuerdo que me dijo eso como advertencia, porque todos los viernes en el jardín nos metían a una piscina que tenía la guardería. Entonces nada, desde ese día quedé traumado, nunca más me volví a hacer pis. Y ese es de los pocos recuerdos que tengo del jardín. Luego llegó primaria. Y en primaria sí que tengo muchísimos recuerdos. Sobre todo porque, la verdad, tengo que serles honestos, fui un niño de bastantes problemas en la primaria. Sobre todo porque nunca me gustó el colegio. Entonces, recuerdo que en primaria, ponle tú unos 8 o 9 años, me encantaba hacer travesuras con mi grupo. Entre esas, una de las experiencias que recuerdo, que hoy en día me siento bastante orgulloso porque eso quiere decir que de chiquito tenía una mente bastante pilas. Recuerdo que estaba de moda todo este tema de SmackDown, de la WrestleMania, de las luchas, y a mis amigos les gustaba pelear en los recreos. Y a mí lo que se me ocurrió era, ok, promocionemos la pelea. Empecé a promocionar la pelea y recuerdo que después del segundo día de promoción se me ocurrió cobrar. Y cobraba por las peleas en los recreos y lo que sea, o sea, en plan 5 centavos, 10 centavos. Y nos la pasábamos muy muy bien y yo después de eso, pues, después de cobrar en los recreos, recuerdo que comprábamos comida o cosas así.
Algo que también recuerdo de mis años de primaria es que ahí fue cuando fui por primera vez al psicólogo. Fue algo que me marcó muchísimo porque actualmente sí, pues tengo psicóloga, tenemos terapias y la verdad es algo que me parece muy muy normal y la verdad bastante saludable de parte mía en tener terapia, ¿saben? Y lo que recuerdo es que me mandaron a terapia porque los profesores decían que yo no me concentraba en clases, que muy probablemente podía tener déficit de atención o ser hiperactivo, cosas así. Entonces recuerdo que fui donde un psicólogo muy muy mala onda, que pues iba y nos hablaba, nos alzaba la voz, nos mandaba a hacer ejercicios bastante aburridos que la verdad yo perdía toda mi tarde ahí. Y la verdad no me gustó. Hasta que un día ya convencí a mis papás de cambiarme. Y a partir de ahí solo empecé a recorrer un montón de psicólogos. Y lo que les hacía... Y recuerdo que esto les causaba un montón de problemas a mis papás. Sobre todo, supongo yo que porque no me podían entender. El hecho de tener un hijo hiperactivo que le gustaba jugar todo el tiempo, se distraía, no le importaba pues la clase. Y recuerdo que todo esto cambió a los 13 años. Tuve mi primera clase de música y me encantó. Recuerdo que intenté tocar la guitarra hace mucho tiempo y fue como, ok, no me gustó mucho. Luego fui por la batería y me enamoré. Y a partir de ahí aprendí lo que era prestar atención durante toda una hora de clase e incluso intentar 2. Y ahí entendí lo que era en verdad prestar atención, porque la verdad me costaba muchísimo antes prestar atención, sobre todo porque sentía que no despertaba esa como llama de interés en mí. Entonces ahí aprendí un montón de cosas nuevas, sobre todo el hecho de que todo tiene un tiempo, que no existe ni el pasado ni el futuro, nada más el presente, y la verdad es que eso es la música, o por lo menos yo la interpreto así. Pasó el tiempo y bueno, la música se convirtió en mi hobby y hasta ahora me encanta. Pero llegué a la secundaria. Yo seguía siendo el mismo, bastante bromista, bastante inquieto y nada más prestaba atención a las cosas que me interesaban. Pero yo creo que para esta edad ya tenía las cosas un poquito más claras. Aún tenía problemas en el cole, no me gustaba seguir tantas reglas y entre los recuerdos de la secundaria tengo uno que me marcó muchísimo. Recuerdo que para la secundaria a mi familia y a mí nos tocó mudarnos. Vivíamos en Guayaquil y nos trasladamos a Quito. En Quito está toda nuestra familia y la verdad fue algo bastante mágico para mí volver a conectar con familiares que no había hablado en muchísimo tiempo. Llegué al colegio. Bueno, en la búsqueda de colegios para mí fue muy complicado porque la verdad tenía bastantes bajas calificaciones, mala disciplina. Entonces al momento que nos tocó buscar colegio, yo me tardé muchísimo, casi un mes en ser aceptado en una escuela. Entre esas me aceptaron en una escuela bastante pequeña, se llama Liceo de los Álamos, y me marcó muchísimo, porque yo venía de un colegio bastante grande, de una promoción de como 160 personas, donde en cada paralelo éramos unos 22, 24 personas, y llegar a una promoción en la que toda la promoción éramos nada más 16, fue muy loco. Y mi primer día de venir de una escuela tan estricta a una, yo diría, un poco más hippie, fue brutal. Porque tenía profesores con cabello largo, tenía incluso amigos que venían con cualquier zapato, y eso era algo de lo que yo no estaba acostumbrado, porque en mi anterior escuela, pues no podías tener zapatos, por decirles, deportivos con colores. En cambio aquí sí. Si es que estabas con el uniforme de parada, siempre tenías que usar zapatos negros. En cambio acá podría variar un poco, o sea, podrías usar incluso Vans o Converse, y era loquísimo. Entonces la verdad yo estaba bastante fascinado, bastante feliz en mi nueva escuela, sobre todo porque sentía que mi educación era un poco más personalizada, y la verdad en mi anterior escuela estábamos muy avanzados para lo que yo estaba aprendiendo ahí. Entonces cuando yo llegué, yo tenía buenas calificaciones, algo que nunca en la vida yo había tenido. Entonces ahí entendí un poquito sobre este tema del éxito académico, y me marcó mucho porque yo recuerdo que ahí en la clase yo tenía un compañero que le encantaba competir en plan calificaciones. Siempre que nos entregaban las notas,
él buscaba y comparaba pues tus calificaciones con las de todos para él sentirse el número uno. Y está bien porque todos tenemos nuestro proceso de ego. Pero en ese momento entendí que el sistema educativo estaba fallando, porque desde muy pequeños nos incentivan a competir entre nosotros. Y eso no fomenta el compañerismo, ¿sabes? Porque cuando tú pones a competir a todos, en vez de ser un equipo, cuando se gradúen, quizás ninguno quiera cooperar para emprender juntos, o hacer una alianza, o ayudarse mutuamente en caso de que uno de ellos no tenga trabajo. Y la verdad, para ese momento fue un pensamiento muy maduro de mi parte, pero me cambió la vida. Continué conociendo el nuevo colegio y fue algo muy muy loco mi primera clase de lengua y literatura. Porque justo en lengua y literatura en mi anterior colegio yo tenía bastantes problemas. De dónde ubicar comas, dónde poner puntos, cositas así. Y la verdad era una materia que yo la tenía como, ok, es una materia que no me gusta, súper pesada, de ley me voy a quedar en esta. Y llegó un profesor que se llama Santiago. Y este crack, les juro, me cambió la vida, porque antes me gustaba escribir cuentos, me encantaban los cómics, pero jamás supe cómo vomitar mis ideas creativas en una hoja. Y con él fue brutal, porque él nos incentivaba a usar muchísimo nuestra imaginación, a crear cuentos, a escribir relatos. Y la verdad aún no entiendo cómo él lograba esto en la mayoría de las personas, sobre todo en mi clase. Recuerdo que los primeros meses casi nadie escribía, casi nadie tenía interés en leer. Iban pasando los meses del año y cada vez habían más personas interesadas en escribir, en leer. Entonces la verdad es una persona que yo admiro muchísimo. Incluso recuerdo un día en el que él se volvió nuestro profesor de filosofía. Y justo nos hablaba del tema de la autoridad, del poder, de que muchas veces el poder corrompe, de que el poder te puede volver una mala persona. Recuerdo que justo en ese año el profesor de educación física pues había convertido en el dirigente, el director, alguna cosa así. Ya tenía un rango en el que podía bajarnos puntos en nuestra disciplina. Tengo esta historia un poco borrosa, pero de lo que me acuerdo, una de nuestras compañeras tenía el cabello pintado y él le hizo problema. Entonces, conversando en clase con este profe, al día siguiente quedamos que todos íbamos a ir con el cabello pintado de verde. Y así fue. Todos fuimos con el cabello pintados de verde, incluso el profesor. Y ya se imaginarán, o sea, llegó este tipo a tomarnos esto de presente, tomarnos, ¿cómo se llama? Tomarnos lista. Ok, vino a tomarnos la lista de presente, quién faltó y así. Todos por primera vez estábamos presentes en el aula y con el cabello verde. Y a este tipo solo casi le da un infarto, no podía creer lo que estaba viendo y lo que nos dijo era, ok, o se lavan o se van a casa. Y ok, o sea, nos lavamos todos, pero a lo que voy es que fue una anécdota que por lo menos a mí en lo personal me hizo aprender muchísimo sobre este tema de qué es el poder y de perspectivas de vida. A la final para ti puede que sea solo cabello, pero para otras personas puede simbolizar algo más, como yo qué sé, respeto al uniforme, a las normas del colegio, cosas así que al final del día no tienen sentido, porque a la final estás en una escuela para descubrir cosas nuevas, estás en la escuela para aprender cosas nuevas, estás en la escuela para descubrir un mundo que no estás descubriendo en tu casa, y a la final eso era lo más divertido. Y así como les mencioné, era un mundo que no descubres en casa. Algo súper loco de este cole era que recuerdo que durante ese mismo año yo estaba llegando al colegio en el bus y solo vemos a la policía fuera del cole. Esta es otra anécdota que la verdad nunca se me va a borrar. Llegamos al colegio y ya no habían computadoras. Había un balazo en el timbre escolar, en plan, el que suena cuando cambian las horas. Recuerdo que llegué, ya no habían computadoras, los celulares que habían requisado por estudiantes que los utilizaban en clase se los habían robado, habían asaltado el colegio. Se habían metido e incluso habían asaltado el bar. No había nada. Y recuerdo que llegamos y la policía ahí solo nos mandaron a las casas
Y la verdad, vivir una experiencia así solo te hace pensar, ok, no estoy en un colegio normal, o sea, esto no pasaba en mi colegio anterior. Y cuando llegué a sexto, recuerdo que esta etapa me marcó muchísimo, porque empezamos a recibir muchísimas charlas de universidades, de psicólogos, de qué cosas y qué otras no deberíamos hacer en la vida, cómo protegernos de ciertas sustancias, educación sexual. Y durante esta etapa recuerdo que por lo menos para mí y para la gran parte de mis compañeros fue una etapa bastante confusa que pasó muy rápido, sobre todo porque todos teníamos que decidir a qué nos íbamos a dedicar el resto de nuestras vidas, si es que íbamos a ser doctores o si es que quizás queríamos ser youtubers. Por lo menos así fue en mi caso. Y recuerdo que esta etapa generó tanta confusión que incluso no estoy seguro si mis compañeros habrán cambiado de carreras, pero yo sí. Yo durante mi proceso universitario sí me cambié de carrera una vez. Yo estudié comunicación audiovisual y multimedia y luego me cambié a marketing digital, que es, bueno, actualmente ya mi carrera. Justo en este proceso en el que yo me estaba cambiando de carrera, recordaba mis tiempos en sexto y decía, wow, ¿cómo es posible que nos obliguen a escoger qué hacer el resto de nuestras vidas a los 18 años? O sea, ¿qué tanto sabemos del mundo a los 18 años? Yo sé que a los 18 años parece que sabes muchas cosas o que tienes experiencia en muchas otras, pero no, creo que cuando llegas a los 20, 21, 22, te das cuenta que eres una cosa diminuta en un universo gigantesco. Y ahí viene la idea de hacer este programa. Un programa en el cual yo quiero invitar personas para ayudarte a ti a aclarar tu mente, a saber qué estudiar. Ok, quiero estudiar arquitectura. ¿Qué se ve en arquitectura? Bienvenida a Educación Alternativa Podcast. Por ejemplo, para ti, ¿quieres estudiar música? ¿Quieres estudiar cine? Ok, ¿cómo son las clases de cine? Y obviamente tendré un invitado que tendrá muchísimo conocimiento en el tema. Y también para ti, futuro artista, bienvenido a Educación Alternativa Podcast. Para ti, futura doctora, bienvenida a Educación Alternativa Podcast. Me encantaría entrevistar a doctores, preguntarles cómo fue cada uno de los años de su carrera, qué se siente hacerla rural, cuántas horas estudió antes de un examen. Y sobre todo este programa está para dejar una semilla en la mente de cada uno de ustedes. Y esta semilla que quiero plantar dentro de su mente es solo un concepto. Aprender no es memorizar. Yo soy Juan Cid y esto fue el primer capítulo de Educación Alternativa Podcast, el programa que tendrás semanalmente para ayudarte a tener un panorama más claro y saber qué estudiar, cómo aprender y, por supuesto, el programa que te va a invitar a cuestionar el mundo. Si este episodio te gustó, no olvides compartirlo con cada uno de tus amigos, sobre todo con tu mejor amigo que quizás aún no sabe qué estudiar. Seguro le vendrá excelente este programa. Si este programa te gustó y lo estás viendo desde YouTube y bueno, desde Spotify, no olvides darle un gran corazoncito y obviamente seguirme en cada una de mis redes sociales. Sobre todo te agradecería muchísimo si puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Yo soy Juan Cid y esto fue Educación Alternativa Podcast.